La empresa Yomo SL es una pyme especializada en la producción y la venta de zapatillas de cuero. Después de haber completado el ciclo contable de la empresa, su gerente ha decidido que en los próximos meses solicitará una auditoría financiera. El gerente presentará los datos siguientes referidos a la contabilidad de la empresa. Los importes están expresados en euros. Tenemos aquí varios conceptos. Si os podéis fijar, pues podemos ver cómo hay conceptos del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias mezclados. Luego tendremos que saber identificar qué concepto pertenece a qué cuenta. En el apartado 1.1 del ejercicio nos dicen, teniendo en cuenta esta afirmación, razona la veracidad de las dos afirmaciones siguientes. La empresa no tendrá que pagar impuestos sobre beneficios y la empresa goza de una estabilidad financiera normal. Se constata que es solvente a corto plazo y su liquidez es adecuada. En el resto del enunciado nos piden que hagamos un PIG y aquí que calculemos la ratio de liquidez. Pues bien, para hacer un PIG, pues previamente tendremos que identificar en estos conceptos qué forma parte del PIG y luego estructurarlo de manera adecuada. Y por otro lado, para calcular la ratio de liquidez tendremos que identificar en estos conceptos qué forma parte del activo corriente y qué forma parte del pasivo corriente. De manera que la ratio de liquidez, debido a que es activo corriente sobre pasivo corriente o exigible a corto plazo, podremos calcular dicho ratio que nos piden. Muy bien, en amarillo vamos a marcar todos aquellos conceptos que formen parte del PIG. Primero que nos encontramos es amortización de lo inmovilizado, luego tenemos gastos financieros, siguientes gastos de personal, otros ingresos de explotación, importe neto de la cifra de negocios, aprovisionamiento, otros gastos de explotación, ingresos financieros. Todo lo demás forma parte del balance de situación. Para ayudaros a identificar cada una de estas partidas, vamos a poner al lado pues, una plantilla del PIG marcando cada una de estos conceptos. La amortización de inmovilizados lo encontramos en gastos de explotación, tenemos aquí. Los gastos financieros lo tenemos bajo ingresos financieros. Gastos de explotación, gastos de personal está en gastos de explotación, aquí está. Otros ingresos de explotación tenemos aquí encima, otros ingresos de explotación, importe neto de la cifra de negocios, pero de los apartados, aprovisionamientos es el primer apartado del gasto de explotación, otros gastos de explotación en eso mismo, e ingresos financieros, aquí lo tenemos. Obviamente no haría falta poner todos los conceptos, es decir, única y exclusivamente, eso sí, manteniendo el orden y poniendo sus respectivos grupos, habría que hacer este PIG únicamente con estos conceptos. Todos los demás que nos hemos marcado no tendríamos por qué ponerlos. Luego, vemos que en importe neto de cifra de negocios son 160.000, tenemos otros ingresos de explotación que son 10.000, que sumados pues nos dan 100. Seguidamente tenemos aprovisionamientos que son 50.000, luego tenemos gastos de personal 80.000, amortización del inmovilizado 20.000, otros gastos de explotación 14.000. Todo sumado nos da pues, 80 más 20, 100, 150, 164.000. El resultado de explotación, lo tenemos aquí indicado, apartado 1 menos apartado 2. Apartado 1, 170.000 menos 164.000, que es el apartado 2. Ingresos menos gastos de explotación nos dará el resultado de explotación, o dicho de otra manera, resultado antes de impuestos, antes de intereses e impuestos, perdón. 170 menos 164 nos da 6.000. Por otro lado tenemos los ingresos financieros, que nos daban 5.000, y los gastos financieros, 18.000. Bien, ingresos menos gastos, en este caso ahora son financieros, nos dará el resultado financiero. 5.000 menos 18.000 son menos 13.000. Luego el resultado antes de impuestos, BAI, ya estamos quitando los intereses, será 6.000 más menos 13.000, lo que nos da menos 7.000. Y aquí llegamos a la conclusión que nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, el resultado de nuestro ejercicio es negativo, estamos en pérdidas y por lo tanto no tendremos que pagar ningún impuesto. El impuesto de beneficios es nulo, el resultado menos 7.000. Luego, la afirmación que nos decían, la empresa no tendrá que pagar impuestos sobre beneficios, es correcta y eso es debido a que estamos en pérdida. Bien, os he puesto aquí cómo quedaría la cuenta de pérdidas y ganancias
sin todos los demás conceptos, y aquí la afirmación que tendríamos que escribir como resultado final. En el apartado B, si recordamos bien, la empresa goza de una estabilidad financiera. Se constata que es solvente a corto plazo y su liquidez es adecuada y nos piden que calculemos el ratio de liquidez. Bien, pues para calcular el ratio de liquidez, primero tendremos que identificar nuestros conceptos que nos vienen en el enunciado, todos aquellos conceptos pertenecientes al activo corriente y todos aquellos otros del pasivo corriente o exigible a corto plazo. Porque la ratio de liquidez es la división entre activo corriente y pasivo corriente. Es la comparación de toda aquella liquidez, de todos aquellos activos líquidos a corto plazo con todas aquellas deudas, con todo aquello que debemos pagar a corto plazo. Muy bien, en verde pondremos el activo corriente y en azul el pasivo corriente. En el activo corriente tenemos a Hacienda Pública Deudora por conceptos fiscales. El siguiente que vemos es bancos y el otro es clientes, ¿vale? Y referente al pasivo corriente, lo que tenemos son acreedor por prestación de servicios y proveedores. Creo que no me dejo ninguno. A ver, maquinaria es del activo no corriente, capital social, patrimonio neto, deudas a largo plazo, activo no corriente, y equipos para procesos informáticos, pues activo no corriente. Bien, concretamente, por cierto, esto es del realizable, clientes también, realizable, y bancos es disponible. Para que identifiquéis cada uno de estos conceptos, pues haré lo mismo. Os pondré una plantilla solamente del activo corriente y del pasivo corriente para que veáis, identifiquéis estos conceptos. Bien, pues ya los tenemos aquí identificados. Recuerda una cosa, Hacienda Pública deudora por conceptos fiscales. Si un concepto es deudor con nosotros, es decir, nos debe, mientras que algo que sea acreedor es algo que nos ha prestado, es decir, que le debemos. Es decir, a alguien que nos ha prestado algún servicio, pues le debemos la factura de dicho servicio. Muy bien, aquí pues si nos pidieran que hiciéramos un balance de situación, pues aquí tendríamos que poner aquí los conceptos y hacer las cuentas, pero no es el caso. Esto lo he puesto para que identifiquéis, veáis dónde están estos conceptos. Lo que sí que tenemos que hacer es la ratio de liquidez, que es lo que nos piden, recuerda, en el apartado B. La ratio de liquidez es el activo corriente, es decir, existencias realizable y disponible, entre exigible a corto plazo, dicho de otra manera, pasivo corriente. Bien, luego 5.000 más 24.000 más 12.000 será el activo corriente, tenemos aquí la cuenta, serán 41.000. Por otro lado, acreedores por prestación de servicios 5.000, proveedores 42.000, la suma nos da 47.000. Luego el ratio de liquidez 41.000 entre 47.000 nos da 0,872. Una vez que tenemos ya este ratio de liquidez, tendremos que saber interpretarlo. Hay varias maneras de interpretarlo, pero bueno, hay varias maneras y son válidas en la medida en que la selectividad los acepte. Una de las maneras que sí que da por buena la selectividad es la siguiente. Cuando se encuentra entre 1 y 2, la empresa tiene una liquidez correcta. Fíjate, si este ratio está entre 1 y 2, significa que al menos el activo corriente es igual de grande que el pasivo no corriente. Es decir, todo aquello que vayamos a cobrar a corto plazo nos da para pagar todas las deudas que tenemos a corto plazo también. Luego tenemos una liquidez correcta. Eso es si está entre 1 y 2. Si es inferior a 1, significa que el numerador es inferior, que es el caso, al denominador. Es decir, todo lo que vayamos a cobrar a corto plazo no nos da para pagar todas aquellas deudas que tenemos a corto plazo. Tenemos un problema de liquidez y técnicamente estamos en suspensión de pagos. Y por otro lado, nos encontramos con que si es superior a 2, la empresa tiene activos circulantes ociosos, es decir, que lo que vayamos a cobrar a corto plazo nos da para pagar 2 veces las deudas que tenemos a corto plazo. Es decir, tenemos demasiada liquidez o activos circulantes ociosos. Estos números pueden variar un poquito según el tema, según el libro, pero esta es una de las opciones, esta es una de las maneras que la selectividad, al menos de Cataluña, da por buenas. Así pues, al apartado la empresa goza de una estabilidad financiera normal, se constata que es solvente a corto plazo y su liquidez es adecuada, diremos que no, que la afirmación no es correcta. La empresa tiene un ratio de liquidez inferior a 1, por lo que podemos ver que tendrá problemas de liquidez a corto plazo. Por tanto, la afirmación es incorrecta. Bien, en el apartado 1.2 nos piden que expliquemos
¿Qué se entiende por ciclo contable y por auditoría financiera? Os lo pongo por aquí ya escrito, lo leemos y lo comentamos un poquito. El ciclo contable de una empresa es todo aquel conjunto de registros contables efectuados en los libros de contabilidad, libro diario, libro mayor, etcétera, y que se lleva a cabo durante cada ejercicio económico. Bueno, cada ejercicio económico por lo general suele ser el año natural, empieza el 1 de enero y acaba en diciembre, el 31. Pero esto puede variar según el sector del servicio o según el sector de la empresa. Imagínate que tenemos una universidad privada, la cual lo más natural será que empiece el ciclo, el ejercicio económico, en septiembre, es decir, cuando empieza el curso escolar. Pues bien, el ciclo contable serán todos aquellos registros que hacemos en nuestros libros de contabilidad durante este ejercicio económico. Por otro lado, tenemos auditoría financiera. Es la evaluación de los estados financieros de una empresa llevada a cabo por profesionales cualificados. Estos se encargarán de verificar que los estados financieros cumplan con una imagen fiel del patrimonio. Verifican también su situación de la empresa y los resultados de su actividad económica, conforme a los principios y normas contables. Ten en cuenta que no toda empresa pues tiene un departamento que se dedique a hacer auditorías financieras constantemente. Muchas empresas lo que hacen es prescindir de estos departamentos y contratar un servicio de auditoría financiera a un tercero, a una empresa aparte. Imagínate, pues, un pequeño autónomo o una pyme que tiene, pues, yo que sé, una panadería o una pequeña tienda o unos cuantos bares o lo que sea, pues no les sale a cuenta tener todo un departamento únicamente, exclusivamente, estudiando los registros contables y los ratios de la empresa. Así pues, no les sale a cuenta por el tamaño de la empresa y lo que les sale más a cuenta, más rentable, es contratar estos servicios a un tercero.